Vamos a hablar de Roma y de los calendarios, ¿no? Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política y la vida civil de los romanos se regía por un calendario de origen etrusco, del cual hemos hablado algunas veces, y que es el que la cristiandad misma utilizó hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, rey del cual se dice que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos sabemos, el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe porque en realidad Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea rara de lo que era el tiempo antes de Cristo. Claro. Gente que piensa que los años empezaban en diciembre y después venía noviembre, octubre, septiembre. Y, por ejemplo, el año empezaba el 31 de diciembre y que iba retrocediendo hasta llegar al 1 de enero. Que los años venían para atrás y que la gente nacía vieja y moría joven. Bueno, no es así. No. Lo que se supo primero es que Roma había sido fundada cierto día y luego se calculó cuando había nacido Cristo. De cualquier modo, el cálculo del nacimiento de Cristo es erróneo. Al parecer, Dionisio el Exiguo fue el que lo calculó y lo calculó mal. Tal vez Cristo nació 3 años antes de sí mismo, o mejor todavía 6. Otra discusión es si hubo alguna vez un año cero. Por ejemplo, venía el año 1 antes de Cristo, después el año 0 y después el año 1 después de Cristo. O si del año 1 antes de Cristo se pasó al 1 después de Cristo, que es como parece que fue. Los contemporáneos, los que vivieron en aquella época, no tuvieron ni idea de esto porque medían desde otras perspectivas. Medían, por ejemplo, desde la fundación de Roma o acaso desde la primera Olimpíada. Bueno, este calendario, el romano, parece que fue un invento del rey Numa. ¿Quién no ha estudiado los reyes romanos, no? Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolera el Morocho. Numa tenía poderes mágicos. Dicen que cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. No. Obligó a ciertas divinidades a revelarles secretos que los hombres no conocían, por ejemplo, conjuros contra el rayo. Había escrito libros sagrados y llenos de revelaciones, libros que fueron sepultados con él. Sepultaron a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos 400 años después de su muerte, una lluvia, ya durante la República, ¿no? Una lluvia exhumó los féretros, los sacó a flor de tierra, como suele ocurrir, y entonces lo abrieron, y estaban los libros en su féretro, pero no estaba Numa. El rey Numa Pompilio no estaba. Vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos quemar aquellos libros. Los quemaron. Bueno, el calendario de Numa tenía elementos solares que provenían posiblemente de Babilonia y elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes contribuyeron a ordenar ese calendario. Pero lo que más nos interesa ahora de ese calendario es que era una agenda. No se usaba tanto la palabra agenda cuando este informe fue escrito. Y ahora sí. Ahora se usa así. Ahora se usa así. Una agenda de festividades religiosas y políticas de la antigua Roma. Y hay una obra que nos ayuda a recuperar casi totalmente esa agenda, y esa obra es Los Fastos de Ovidio. Ovidio, un autor muy transitado por este programa, ¿no? Recuerden ustedes las Metamorfosis de Ovidio. Y este libro, Los Fastos, es un largo poema, 4.772 versos, de modo que aprendérselo de memoria ya es una cosa, ¿no? Y ahí se describen día a día las festividades romanas
de la primera mitad del año. Ovidio no terminó esto, lo dejó por la mitad, así que si tenía 4.772 versos, en la mitad hubiera necesitado 9.544 para completar el año. En los tiempos primitivos los romanos tenían un año de 10 meses solamente. En realidad calculaban 10 meses desde marzo hasta diciembre e ignoraban 2 meses, los meses muertos, 2 meses que no tenían nombre. El año primitivo se iniciaba en marzo, el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el papá de Rómulo, el fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de abrir, la tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, y no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes, aunque después se identificaron ambas diosas. Después venía el mes de junio, dedicado a la deidad etrusca, Juni, otra vez Juno, ¿no? La forma romana de Hera, la mujer de Zeus. Y después venían numerales, ¿no? Quintilis, Sextilis, que fueron ya en época del Imperio. Quintilis fue Julio, por Julio César, claro. Y Sextilis agosto por Augusto, y desde luego September y todos los que nosotros conocemos. Ahora los etruscos hicieron una innovación. Introdujeron enero y febrero y vinieron a darle vida a los meses muertos, a los que no tenían nombre, ¿no? Enero y Januarius, ¿no? Estaría dedicado a Jano, el dios de las dos caras. El dios de las dos caras. Una miraba para atrás y otra para adelante, que no solo quería decir que examinaba el porvenir y el pasado, sino que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes lugares. Era quizá el dios de la evaluación consciente, de la reflexión, que no es lo mismo que el relativismo. Y era también el dios de las puertas. Fue el dios que salvó a Roma cuando atacaron los sabinos. Hizo surgir frente al ejército enemigo un surtidor de agua caliente, y ya se sabe lo que le sucede a un ejército enemigo cuando aparece un surtidor de agua caliente, ¿no? Se asustan y se van. Claro. Sé que al público esto le parecerá poco convincente. No es una cosa que a uno le meta mucho miedo, que le surja delante un surtidor de agua caliente. Bueno, los quiero ver a ustedes. Hay que estar cuando te surge un surtidor de agua caliente. Y la puerta del templo de Llano estaba siempre abierta para que el dios pudiese acudir a la defensa. Pero estaba abierta en tiempos de guerra. En tiempos de paz cerraban el templo. Después el otro mes, febrero, era Februbus, mejor sería. Un dios de los muertos, identificado luego con Hades, nada menos. Y en febrero es cuando se rendía tributo a los muertos en la antigua Roma, pero más que nada para aplacarlos, porque tenían miedo de que los muertos hiciesen daño. Es el mes más frío, además, en Europa también. Claro, sí. Entonces ahí estaban las Lupercales, que eran a un tiempo un rito de purificación y también de tributo a los muertos para evitar que jorobasen. Pues bien, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero de 28 y los demás de 29. Total 355. Macho, faltan 10. Después seguimos así, pasan los años y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve, como hemos dicho recién, o sea, en enero. Para cubrir la diferencia de cuando en cuando se intercalaba un mes, pero por decisión del gobierno. Y lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. Venía el 23 de febrero, después venía un mes y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos con los cheques que para qué te vean. El encargado de decidir esto, porque veía cómo estaba el calendario político en relación con el calendario verdadero, era el pontífice. Y fíjese que la palabra pontífice quiere decir un tipo que hace puentes. Y así era un cargo de la República que al principio señalaba al señor que construía puentes, lo que era bastante importante en la guerra, y en una época que no había puentes por todas partes como ahora. Y Julio César era el pontífice máximo, entre otras cosas, y responsable del calendario. Con el tiempo los pontífices pasaron a ser responsables del calendario, pero también guardianes de los ritos.
En fin, un montón, discúlpeme, le pegué, Dorio, ¿no? No, faltaba más. En fin, un montón de tareas que no tenían que ver con la construcción de los puentes. ¿Por qué fue así? Bueno, yo qué sé. La palabra pontífice pasó luego a la cristiandad, como ya sabemos. Bien, Julio César se avivó un día de que el calendario estaba mal. Había un retraso como de 3 meses y encargó a un matemático griego llamado Sosígenes la confección de un calendario basado, como ya hemos visto alguna vez, en el calendario egipcio. Y de allí nació este calendario juliano que se usó hasta 1582, cuando nuestro amigo Gregorio XIII, el Papa, que también vio un atraso, suprimió 2 días de 1582, pasando del 4 de octubre al 15. Justo ese día, 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que fue enterrada el 15. Milagro. Ahora bien, los meses lunares que usaban los romanos tenían 3 puntos señalados. El primero era calendae, el primer día. Ahí viene la palabra calendario. Las calendas de un mes eran el primer día. Esta era una invención romana, que hubiera calendas. Los griegos no tenían calendas. Y ahí viene el dicho, un dicho romano que todavía usan algunas viejas aficionadas a la historia, para las calendas griegas. Significa el día del arquero. Significa claro. nunca, ¿no? Porque los griegos no tenían calendas. Y de allí viene la palabra calendario, pero no almanaque. Mal puede venir almanaque de calendas. Resulta muy difícil que la palabra calenda se transforme en almanaque, por mucho que uno empiece a hablar mal. Y almanaque viene de una palabra árabe, al-manaj. Manaj quiere decir parada en un viaje, estación, pero también signo del zodíaco. De allí, almanaque parece haber todavía mucho tramo, pero así fue. El segundo punto, después de las calendas, eran los idus, que era la luna llena. Y el tercer punto del mes era la nonae, que era a mitad de camino entre la luna nueva y la luna llena. La profecía sobre César lo previene justamente, claro, acerca de los idus de marzo. Tuviera cuidado en los idus de marzo. Una de las cosas que hizo Julio César fue mandar a añadir un día al año cada 4. ¿Y dónde lo puso? Bueno, no el 29 de febrero, sino allí donde ponían el mes, entre el 23 y el 24. Ahora, si calendae era el primero de cada mes, el 23 de febrero era el 6º día antes de las calendas. Y si después del 6º día ponías otro día más, era que había 2 días sextos. Era el día bisexto. Y por eso el año que tiene ese día supernumerario se llama bisiesto. Y el día de los idus de marzo, que dice Jorge, caía el 15 de marzo, es decir, fue el día que mataron al pobre Julio César, inventor justamente del calendario, o de ese calendario. Sí. ¿No? Si él no hubiera inventado el calendario, quizá no hubiera muerto nunca. Porque así como hay gente que cree que los días antes de Cristo iban hacia atrás, es decir, que empezaba con un sol que salía desde el oeste, hay también gente que cree que los libros de aquellos idiomas que se escriben de derecha a izquierda, sí, y por cierto se empiezan a leer por donde habitualmente terminan, por ejemplo los libros en hebreo, se empiezan a leer por la contratapa, ¿es cierto esto? Claro, pero sí, hay gente que lleva esto mucho más allá y cree que los libros hebreos comienzan por el final. Por el índice. Es decir, que una novela hebrea comienza con que él se queda con ella y termina con el día que se conocieron. O sea que empieza con un desengaño y termina con una esperanza. Después se lo llamó raconto, pero... Claro, ¿no? Pero los directores de cine hebreos tienen esa manera. Se empieza la película con una palabra fin y van desde la moraleja hacia la introducción. También hay gente que cree que el tiempo existe porque existe el calendario, que el tiempo y el calendario son la misma cosa y que abolido el calendario será abolido el tiempo. Yo creo eso. Ahora bien, este calendario, el de
Julio César, tenía algunos días que se llamaban fasti, ¿no? Los fastos, en los cuales se podían realizar negocios y administrar justicia. Y otros días que llamaban nefastos, no todos de mal agüero, como se cree ahora, pero en los que no se hacía mucho. Había 253 días fasti y 109 nefastos. Y había incluso días mixtos en los que algunas horas solamente eran nefastas. Había fiestas en el mes de abril, el 21, por ejemplo, como se ha dicho, era la fiesta de la fundación de Roma. Había fiestas en el mes de marzo, cuando bailaban la danza de los escudos. Se purificaban unos escudos que se creían que habían caído del cielo. Bueno, suerte que no se los encajaron en la cabeza a nadie. Había fiestas el 14 o 15 de mayo, una procesión que iba a buscar unos muñecos llamados argeos que los tiraban al río, creyendo que de ese modo libraban a la ciudad de muchos males. Fiestas en diciembre que se llamaban las Saturnales y que ahora nos llamamos Navidad. Sí, señor. Con una dinámica bastante distinta, por cierto. Sí, claro. Bueno, está bien haberse acordado de este calendario romano, que no solo era una manera de organizar la vida política, sino que, insisto, era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Era también recordatorio de fiestas y era también una manera de vaticinar, ya declarar que unos días son propicios y otros no, es una forma de vaticinio que está en el propio calendario, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Pienso a quién dedicar esto. Me temo que el calendario es para el alma una metáfora de la espera, ¿no? Sí, claro, igual que... Fíjese, sí. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana, sino hacerse su propio calendario? Es aquel que se hace marcando rayitas en la pared. Ese tipo... Vuelve a ser Julio César por un ratito. Claro, está viendo, a ver cuánto falta cuánto falta para que algo suceda, ¿no? El cancionero popular Alejandro también nos recuerda eso del reloj, no marques las horas, como si esto supusiese alguna posibilidad de manejar el tiempo. Sí, pero esperar es engañoso, ¿no? En cada espera hay como una trampa y esperar desgasta. Pero me gustaría escucharlo a usted. Estaba pensando, Alejandro, que es curioso que, sabiendo que los calendarios, los almanaques, son una creación humana, que tienen la pretensión, en principio tienen la voluntad de ordenar, pero también tienen la pretensión de dominio de los tiempos, se hayan generado situaciones un poco patéticas de parte de los humanos. Por ejemplo, los milenarismos, ¿no? ¿Cuándo era? ¿Cuándo llegaba el año 1000? ¿Al final del 999 o al final del año 1000, cuando empezaba el 1001? Nos pasó ahora en el 2000 también. Sí. Sigue esa... En cada 1000 años aparece esa discusión tan banal. Esta crónica para eso. Sí. Pero discusión según la cual uno no sabe si se va a venir el fin del mundo este año o dentro de un año más. Entonces no puede llamar a la persona que usted sabe y decirle, bueno, mira que se acaba el mundo, etcétera, etcétera. Pero además, fuera de este asunto de los milenarismos y de las profecías, la gente en general no se ha manejado históricamente, salvo hasta los tiempos modernos, mucho con el calendario y menos con el reloj, que es algo así como una especie de bonsái del calendario para marcarle a uno, recordarle a uno esta división día tras día tras día. Y también es cierto que cuando se llega al poder, uno puede nombrar al tiempo, por ejemplo, calendario juliano, calendario gregoriano. Las revoluciones tienen la pretensión de fundar un tiempo nuevo y lo que hacen es empezar a contar a partir del día que deciden. Tenemos el caso del Cristo, el caso de lo que ahora llamamos Occidente, tenemos a los chinos con su propio calendario, los hebreos también, tenemos a los franceses que nos dieron la posibilidad de un calendario nuevo con esos meses que tanto nos gustan con marcas de vino barato. Sí. Y finalmente también está esa especie de voluntad de suponer que cuando uno funda un tiempo nuevo y le da un nombre, entonces empieza a crear una era nueva. Hay algunos que han sido, Alejandro, y ciertamente no se lo dedicaremos a ellos, algunos que han sido más astutos, porque al hacerle creer a la gente que los almanaques son naturales, que los calendarios son naturales, lo que hacen es adjetivar el tiempo. Es el caso de Taylor cuando puso las horas de trabajo necesarias. Claro. Pero también el caso de la raposa, del imperio más brutal que ha conocido la Tierra, el imperio británico, que tomó para sí nada menos que la posibilidad de adjudicarse el día previo al día del Señor. De ahí que el domingo no trabajamos porque es domingo. Y el sábado no deberíamos hacerlo tampoco, a menos que se trate de un sábado inglés. Y el sábado inglés, o solo sábado inglés,
Es un viejo tango, creo que de Juan Maglio Pacho, que vamos a escuchar en la versión del sexteto de don Mariano Mores.